en 5, 4, 3, 2, 1. Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por la radio TX Plus. La protección de datos es un derecho dinámico, las relaciones laborales también lo son. Sobrevienen cambios tanto desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras como también desde el punto de vista del empleador. Pero también sabemos que esta relación se da en un contexto de desequilibrio claro entre el titular del dato y el responsable del tratamiento. Por ello, es necesario aumentar las cautelas respetando los principios de proporcionalidad y limitación de la finalidad de los datos. La base legal hoy en Chile está dada por el consentimiento y la ley, frente a la falta de un habilitante como la ejecución de un contrato o los intereses legítimos del empleador. Esto es importante porque en general el consentimiento no puede constituirse o construirse como una base jurídica respecto de los trabajadores, a menos que pudieran negarse sin consecuencias adversas. Por ejemplo, cuando una empresa instala un nuevo sistema de control de asistencia basado en uso de dispositivos de videovigilancia, donde el dato es la imagen de la persona trabajadora. ¿Las facultades de control del empleador permitirían su aplicación sin consentimiento? ¿O la videovigilancia solo debe utilizarse cuando no es posible acudir a otros medios que causen menos impacto en la privacidad? No debemos olvidar el principio y juicio de proporcionalidad cuando se implementan tecnologías que pueden restringir un derecho fundamental. Y pregúntese, ¿esta medida consigue el objetivo propuesto? ¿No existe otra medida más moderada para conseguir ese propósito con la misma eficacia? Y por último, ¿es ponderada o equilibrada por derivarse más ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros valores en conflicto? Si alguna de sus respuestas es negativa, será mejor no implementar porque seguramente existirá una vulneración al derecho a la protección de los datos personales. Y bueno, antes de comenzar, queríamos saludar a nuestro auspiciador. ¿Sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina, que abre puertas para acceder a 174 países sin visa, ubicándose en el lugar número 13 a nivel mundial? IDEMIA, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen el mundo más seguro. Son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana. Bueno, hoy nos acompaña un invitado también muy especial, Jorge Arredondo. Jorge lidera el grupo laboral y es socio del estudio Al-Bagli Saliasnik. Es abogado, máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos de España, profesor del Magíster de Derecho Laboral de la Universidad Adolfo Ibáñez y de los programas de posgrado de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales. Bienvenido, Jorge, mil gracias por venir a compartir con nosotros a la comunidad de los datos. Bueno, muchas gracias a ti, Jessica, por la invitación, por pensar en mí para generar esta conversación. Nos conocimos ya hace un par de años por actividades académicas, así que reencontrarnos acá en este espacio que sirva como insumo de información a todos a quienes nos escuchan, a quienes además aprovecho de saludar, siempre es un agrado y un privilegio. Muchas gracias. Oye, Jorge, bueno, estos temas de relaciones laborales y su relación con la protección de los datos hoy en día existen múltiples situaciones de interacción de derechos de las personas trabajadoras y estas tecnologías, como el uso de la información personal, la videovigilancia, la geolocalización, el monitoreo o esta observación continua por parte del empleador, el teletrabajo, ¿cierto? ¿Cuáles son, según tu práctica profesional, hoy día los principales problemas que existen en Chile en este sentido? Mira, respecto a este tema, yo creo que lo que ha hecho la pandemia a partir del año 2020 es que efectivamente tenemos un fenómeno mundial, no es un fenómeno local, que es la masificación de las tecnologías y obviamente estas han tenido una aplicación directa en el ámbito del derecho del trabajo, y no solamente en nuestro país, en los países de Latinoamérica y también en Europa. Por tanto, creo que el primer desafío hoy en día es un problema de frontera. Es decir, nosotros con la pandemia nos vimos expuestos a un tema de deslocalización en la prestación del servicio. Probablemente en la época de nuestros papás entraban a trabajar un horario determinado, su trayectoria laboral en una misma empresa y existía claramente una diferenciación en lo que eran los tiempos laborales versus los tiempos personales. Y el primer gran desafío lo tenemos por ahí, el tema de la acentuación
de la actividad laboral, la delimitación de lo que es privado versus lo que es laboral, la posibilidad de la atención de los servicios dentro del propio hogar, que se conoce como el teletrabajo, el trabajo a distancia. Yo creo que ese es un primer fenómeno. El segundo fenómeno dice relación con la acentuación de los poderes de control del empresario en virtud de nuevas tecnologías. Tú mencionabas recién, por ejemplo, el tema del registro de asistencia, que puede ir mutuando. Antes conocíamos libre asistencia y que tenemos nuevos sistemas por el cual controlar asistencia, pero consecuencialmente permiten localizar al trabajador en un lugar determinado, así que te diría que es un segundo. Y el tercero es tenemos nuevas formas en que se prestan el servicio. Hoy día podemos prestarse el servicio o nuevos tipos de trabajadores. Nosotros tenemos una ley que va a entrar en vigencia a partir del 1 de septiembre que regula la prestación de servicio de lo que se llama trabajadores de plataformas digitales. Y esto es un fenómeno también nuevamente mundial, una ley que se dictó en España, tenemos otra en Uruguay, tenemos Perú, tenemos Chile, y nuestra regulación entra en vigencia a partir del 1 de septiembre y efectivamente recopila los avances tecnológicos en esta materia, le da un tratamiento laboral, también le da un tratamiento para aquellas personas que tienen servicio una vida independiente. Y sobre esos temas, quizás, Jessica, son los que podemos quizás ir entrando en detalle, pero a mí me parece que son hoy día los desafíos que tenemos en el ámbito laboral. Oye, es bien importante, creo, respecto de esta facultad de control que tienen los empleadores y la aplicación de tecnologías para ejercer esa facultad. Entonces, hoy día, por ejemplo, ¿cuáles son los casos que tú has visto que hoy día pueden representar el mayor conflicto en materias laborales con tecnología? ¿Qué tipos de casos son? Mire, yo creo que esto es un conflicto antiguo, pero de realidad presente. Te lo grafico en lo siguiente, Jessica. Yo tengo 42 y diría que las personas que nos escuchan van a recordar las famosas micros amarillas. Hace un tiempo atrás, antes de que tuviésemos el Transantiago. Y en esa lógica, en esos tiempos, la discusión que se presentó en su momento era si era viable jurídicamente que en ese tipo de micros se instalara una cámara de seguridad, pero que enfocara lo que se denominaba la pecera, que era donde se recopilaban las monedas por la persona que el conductor que manejaba. Y la tesis que se sustentó ahí es que las cámaras de seguridad deben tener un fin protector del trabajador, los intereses de la empresa, los clientes, y a lo más una vista panorámica de la actividad laboral del dependiente. Pero nunca pueden traducirse en un sistema de control permanente porque ello atenta contra la intimidad y la vida privada del trabajador. Pues bien, esa discusión que es de las micros amarillas, si estamos hablando hace años luz atrás, hoy día tiene una manifestación en el presente, nuevamente en la misma discusión. ¿Y por qué? Y es un caso práctico que incluso se suscitó en un tribunal en Santiago, en el segundo juzgado de del trabajo de Santiago, porque con este servicio deslocalizado, decía yo, donde la prestación de servicios puede realizarse en el propio hogar, ocurrió el caso en un particular de que la empresa proporcionó una webcam, es decir, una herramienta de trabajo, se la puso a disposición al trabajador y le habría dicho, según la tesis del trabajador, y lo que finalmente quedó constatado por parte del tribunal, que debía mantenerla activa durante toda su actividad laboral. Es decir, que le permitiese al empleador, si veía a este trabajador, poder mirar todo lo que hacía durante su jornada laboral. Esto se enmarcó en un problema de mayor envergadura, a propósito también de temas de tránsito. Y ahí la discusión que se planteó era un tema también de limitación y de fronteras, como te decía anteriormente. ¿Hasta cuánto de la intensidad del poder de control puede llevarse a cabo sin afectar los derechos fundamentales del trabajador? Y en ese caso particular se consideró que esa medida, evidentemente, era una medida tentatoria, porque implicaba pasar por alto los derechos de los cuales explora el trabajador, implicaba una invasión, no solamente de la actividad que realiza el trabajador, sino que también de su entorno familiar, porque obviamente esta cámara estaba localizada en su propio hogar, y en ese sentido se consideró entonces que ese problema presente tenía una realidad, o sea, ese problema pasado tenía una realidad presente en virtud de estos conflictos, y en ese caso me pareció interesante por la discusión que se estableció, al punto tal que incluso el tribunal remitió los antecedentes a la Dirección del Trabajo para que fijase su postura, la Dirección del Trabajo, su postura administrativa, respecto a los alcances del poder de control del empresario en el ámbito de prestación del servicio en el propio hogar. Claro, pero ahí estamos hablando, Jorge, de casos de videovigilancia por parte del empleador o el monitoreo, esa observación continua, o podemos decir
que constituyen ambas cosas? Yo creo que son ambas cosas y resulta ser indiferente para estos efectos la propiedad del bien, quién es el dueño de la webcam, sino que lo que se sanciona acá es la conducta continua y permanente de control. Y ya sea en su lógica eventualmente de una videovigilancia, lo que acá más bien se sanciona es la conducta de control permanente de la actividad laboral. Y en eso los tribunales han sido sumamente claros que los derechos fundamentales, si bien se reconocen por parte tanto de la empresa como del trabajador, admiten obviamente limitaciones, y una de esas limitaciones está dada por la proporcionalidad y no existiría justificación suficiente ni razonabilidad alguna para que un empleador esté durante toda la actividad laboral controlando el tipo de actividades que desarrolla el trabajador. Entonces, esa es una primera problemática Oye, que se ha presentado. Una segunda nivel de pero problemática. Jorge, ¿Sí? un poco como para que tengo algunas dudas, porque en general uno ve muchas cámaras en distintos lugares de trabajo, por ejemplo, en un local, en una farmacia o en las mismas oficinas. ¿Existen normas o cuáles serían como los requisitos para que pudiera establecerse algún tipo de cámara dentro de un espacio laboral? Tanto, digamos, en el espacio de la empresa, las instalaciones, porque entiendo ya que con este fallo, las personas, los empleadores no podrían exigir la instalación de cámaras en el hogar cuando Como, realizan trabajo a distancia, como control permanente. como Como control control permanente. permanente no podría. Entonces, a ver, efectivamente el tema de las videocámaras viene ya hace tiempo, existe ahí una abundante doctrina de la Dirección del Trabajo que encuentra su sustento en la ley, en el artículo 154, que habla de las disposiciones que debe contener el reglamento interno. El reglamento interno, en cierto modo, la política normativa que rige en una organización de trabajadores, y te dice lo siguiente esta norma, te dice: todas las políticas de control que sean obligatorias para sus trabajadores deben estar contempladas en el reglamento. Al ser las cámaras de seguridad un mecanismo de control, pues bien, deben tener su regulación en el reglamento interno. Y ahí que se ha derivado respecto a eso, que los mecanismos de control deben ser impersonales, deben ser universales, no pueden estar dirigidos en contra de una sola persona, no pueden tener como finalidad eh, controlar nuevamente la actividad laboral, puesto que su finalidad al ser una cámara de seguridad es, por lo que te decía, proteger la vida, la integridad física de los trabajadores, de los clientes o de la empresa o bienes de la empresa. No pueden instalarse en lugares privados, obviamente, comedores, baños, loques, y posiblemente pudiesen tener una mirada panorámica en la actividad laboral de un trabajador, pero no un control permanente, porque lo que hace es que si se transforma en un control permanente, se desatiende la finalidad de la medida y pasa de ser una medida de seguridad a una medida de control permanente, y eso no está tolerado ni por la doctrina administrativa de dirección del trabajo, ni por los fallos de los tribunales de justicia, ni menos obviamente por nuestra legislación. Entonces, es tolerable, es posible, no requiere justificar por qué adoptas la medida de seguridad. Ahí, Jessica, yo creo que es relevante. No hay un motivo, en cierto modo, de una preargumentación. No, incluso tampoco no hay, Jessica, una prevalidación que uno solicite a la autoridad administrativa laboral para poder llevar a cabo una medida de control. Las medidas de control son discrecionales por el empleador. Es decir, el empleador puede decidir cuáles son los mecanismos de control que le resultan más eficientes Claro, para pero la finalidad que tiene. sí, pero en esa, me imagino que en esa evaluación que hace el empleador de la tecnología que quiere implementar, evalúa también el impacto que pudiera tener en los derechos de sus propios O, trabajadores y obviamente. trabajadoras. Entonces, claro, que finalmente es lo que cuando uno ve como en materia internacional, qué es lo que debiera ocurrir, po. Y también, por ejemplo, que la videovigilancia no puede utilizarse, y eso se ha señalado en algunos grupos de trabajo, el artículo 29 en Europa, de que la videovigilancia no se puede utilizar en combinación con otras tecnologías, como el reconocimiento facial, por ejemplo, porque en ese caso el control podría resultar desproporcionado. Eh, y ahí yo te quería preguntar, porque hay algunos casos bien antiguos que yo recuerdo, por ejemplo, claro, que era una cámara también instalada
en una empresa de transporte, en un vehículo de transporte, donde al conductor se le ponía una cámara al frente para poder determinar la cantidad de veces que pestañeaba, ¿ya? Así Entonces con es. esa información podían saber si él tenía sueño, qué sé yo, para evitar accidentes, o sea, como medida de seguridad de los trabajadores. Y resultó finalmente que hubo un fallo que también que se desechó, o por ejemplo la instalación de estos escáner humanos. No sé si tú recuerdas un caso, Sí, eh, escáner corporal. el escáner corporal. Sí. Mira, si quieres abordemos, que tocaste temas muy interesantes. Lo primero, respecto de las cámaras, si bien lo que yo te dije es el tema de la tesis mayoritaria, de que no es posible con medida de control, existen fallos, algunos fallos, principalmente en España, respecto de que validan este mecanismo de control cuando existen sospechas fundadas de algún acontecer ilícito que llevan que no existe otra medida para poder Claro, corroborar ese hecho ilícito que no sea por la cámara, que es la sustracción de especies y cosas por el estilo, y eso ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional Español. Entonces, lo que yo te mencioné eso es la regla general, pero también muchas veces vale la pena también comentar las excepciones, porque en esos casos sí se ha permitido un tema de control, pero hay una inversión obviamente de la carga probatoria, porque así como yo te decía anteriormente que el empleador no tiene que pedir autorización a una autoridad administrativa para llevar a cabo mecanismos de control, en este caso, en sede judicial, existirá una obligación de justificar el por qué se llevó a cabo esta medida, eventualmente limitativa de un derecho fundamental, pero que en lógica de principio de proporcionalidad resultaba ajustada a derecho porque existía lo que se denomina, abro comillas, sospecha fundada de la comisión de un delito. Ahora, el segundo caso que comentaste, que es el tema como el control facial, efectivamente esto ocurrió en una minera, si es que mal no me recuerdo, se tramitó en el juzgado de Antofagasta, porque incluso uno podía entender la medida. Te miraba cuando los párpados podían empezar a cerrarse para que no ocurriera un accidente, y si empezaba a ver la cámara que eso estaba pasando, emitía un sonido para que produciera un efecto en alerta al conductor y de esa manera prevenir un riesgo, que uno puede pensar prevenir el riesgo del propio persona que maneja, como también de las demás personas que circulaban por las carreteras o los caminos en los que transitaba el camión. Y efectivamente en ese caso, bajo lógica de proporcionalidad, se consideró que era una medida que tenía ausencia de justificación y ausencia de reglamentación en su lógica interna. Es un paso bien interesante, una minera en Antofagasta. Si algún oyente le interesa, te puede contactar a mí o a ti, porque es uno de los casos incluso que yo abordo en las clases de la universidad por avances tecnológicos y temas de proporcionalidad. Y el tercero que comentaste, para que les comentemos a los oyentes, efectivamente dice relación con un escáner corporal similar al que se instala en los aeropuertos de Estados Unidos, donde hacían ingresar a los trabajadores a través de este escáner corporal. No te establecía como iconos en la cara, por tanto quien estaba del otro lado del escáner podía mirar íntegramente el cuerpo desnudo del trabajador o trabajadora, y si se levantaba una alerta, a la persona se la hacía pasar, si era hombre acompañado de un guardia hombre, si era mujer acompañado de una guardia mujer, a una segunda inspección para ver si eventualmente existía algún tipo de sospecha real de algún tipo de sustracción, porque lo que pasaba en ese caso es que era una empresa dedicada a la venta de remedios, y la justificación que tenía, no podía entenderla, que tenía una merma importante en la venta de remedios, y muchos de esos terminaban después en ferias libres, afectando la salud pública. Y decían que habían adoptado todas las medidas que creían que eran valideras, las paletas, revisión de la teoría de bolsos, y no le resultó. Y bueno, y finalmente esto terminó en una causa judicial, y que es relevante estos casos, Jessica, porque esto es Es lo que relevante en temas de justamente medida. porque, es lo que yo decía, porque muchas empresas invierten en tecnología, pero que resulta ser que infringe derechos de las personas, y ahí están nuevamente están los sindicatos, los propios trabajadores afectados, y finalmente hay o sea, hay un gasto que pasa siempre cuando se trata de implementar tecnología sin evaluar el impacto que pudiera tener. Por eso Claro, creo pero que es ahí importante. sí, lo relevante de ese caso es que, obviamente, en sede laboral normalmente uno está acostumbrado a que los litigios sean con alguna persona que ya no forma parte de la organización. Mm, Y este caso era con una relación laboral activa, incluso fue partícipe de la Dirección del Trabajo que presentó la denuncia ante el tribunal.
Y después no se limitó del todo el sistema, sino que más bien lo que estableció el tribunal era reglamentaciones respecto al uso del sistema. Esto también fue un caso en el segundo poder de trabajo de Santiago, hace un par de años atrás. Y es relevante porque normalmente el laboral uno quizás está acostumbrado a que los conflictos son transaccionales. Régimen de indemnización, Claro. ok, cuánto es lo que corresponde porque el despido es justificado o no, pero en este caso, en nuevas tecnologías, lo que más bien, o en temas de medidas de seguridad, son obligaciones de hacer lo que se está discutiendo. Si la acción lleva a cabo, como tú mismo dices, cumple algún tipo de estándar de satisfacción que es de convencimiento y se puede persuadir en su justificación a un tribunal de que era proporcional. Entonces, esos son los casos Oye, relevantes, eso fue hace un par de años atrás. Jorge, y así como ya, para cerrar este tema de lo que es monitoreo y qué sé yo, los dispositivos que son entregados por el empleador y que son vestibles, los wearables. Dispositivos que pueden ir midiendo, no sé, hidratación de la piel, temperatura, etcétera. ¿Son tolerables o no? ¿O son, ¿Son tolerables? ¿Hasta dónde? Mira, ¿Cuáles son los límites? mira, yo hice, perdón que te lo responda me voy por otro lado para responder tu pregunta. Yo hice mi tesis del magíster sobre identificadores por radiofrecuencia, Ya. que son chips que permiten, que es lo que en cierto modo va a sustituir los códigos de barra, porque se insertan un producto y en vez de pasar por ser leídos por un código de barra, uno pasaba por un detector y permitía, por ejemplo, que el carro, uno pudiese saber cuántos productos llevaba. Bueno, ¿por qué estoy hablando de eso en sede laboral? Porque se empezó a plantear la discusión si podían insertarse esos chips en tarjetas de identificación o en elementos de protección personal de un trabajador que permitiera su localización permanente. Ahí entramos en una lógica que es lo que una especie como de intimidad locativa. Permitirme al empleador saber el lugar preciso donde se encuentra dispuesto un trabajador. En abstracto a mí me parecería obviamente abusivo, pero en unos papers que me tocó leer, me salía y efectivamente yo encontré una cierta razonabilidad que eso se está insertando, por ejemplo, en el sector de la minería. Por ejemplo, para los mineros, y que permitía hacer una detección en caso de que ocurriese algún riesgo. Y tú me dices que en ese caso, efectivamente, la medida tiene un afán de protección y de cuidado de la vida y salud de los trabajadores, uno agradece quizás en ese contexto el avance tecnológico. Si efectivamente tiene una finalidad más que busca otro tipo de finalidad como el control permanente, me parecería abusiva, pero si es en lógica de protección de la vida y salud, me parecería relevante. Derivado de eso, quizás hay un tema que te interesa más a ti, es, bueno, ¿y esa información dónde se va alojando? Es decir, cuánto efectivamente calorías, eventualmente peso, cosas por el estilo. ¿Quién tiene acceso a esa información? ¿Dónde se va alojando? Y qué cruces de información. Y yo creo que eso ya es una problemática de temáticas de control Claro, de se ha datos señalado, se elabora. claro. Se ha señalado, por ejemplo, que, claro, porque los datos se queda, por supuesto, el dueño, los propietarios del dispositivo, porque puede tener alguna aplicación adicional y también, o que pudiera solamente tener acceso al trabajador, si lo que busca es em, eh, como ser un apoyo para la salud del trabajador, que cuente, por ejemplo, la cantidad de pasos, etcétera. Oye, bueno, cambiando un poquito de tema, igual hemos conversado un montón sobre esto y se nos ha pasado un poco el tiempo. La, fíjate que ahora con las tomas de decisiones basadas en el uso de algoritmos, se están utilizando mucho para los procesos de selección de personal y también para el término de la relación laboral. De hecho, acabo de leer hace un rato que Meta recientemente despidió a 60 empleados, al azar dice la noticia, obvio, no hemos visto más información, usando un algoritmo. Entonces, un poco, ¿cómo ves tú el tema acá en Chile? ¿Te ha tocado revisar algunos procedimientos de índole laboral donde se estén aplicando decisiones de carácter automatizado basado en algoritmos? Me ha tocado más bien leerlo, más que casos prácticos. Tengo buena interacción con abogados españoles, por tanto nos vamos intercambiando información, sentencias o papers que existen. Y efectivamente esto es un tema que está en desarrollo. Más allá de los reportajes periodísticos, tenemos quizás también algunos cuerpos legales que ya hablan de los algoritmos, que es como incluso tenemos voy a comentártelo, una ley ya en Chile desde el punto de vista laboral que nos habla de los algoritmos y el acceso a ellos. Pero efectivamente, como tú dices, tenemos dos momentos. En la etapa precontractual, donde hay uso de quizás la inteligencia artificial o algoritmos para
ir discriminando o tomando o ayudar en la toma de decisión o durante la vigencia o término de una relación laboral. En la etapa precontractual nos encontramos con la clásica disyuntiva de si existe un ámbito de protección de las normas laborales a esa etapa, y mi postura es que no. Mi postura es que no existiría una protección desde el punto de vista de la lógica del ordenamiento laboral a un estadio previo a la formación del acuerdo entre trabajador y dependiente. A tal punto que creo yo, me sustento obviamente ahí en la lógica del código del trabajo, las ofertas laborales no quedan reguladas, más allá de algunos parámetros, pero no quedan reguladas en las ofertas laborales con una posibilidad de que un candidato pueda luego en un tribunal laboral imputar algún tipo de conducta que se desarrolle en ese proceso. Y en el desarrollo de la relación laboral, y ahí voy a tu pregunta, bueno, ya tenemos algún tipo de temática y que viene también de la lógica española que dice relación con los algoritmos, y incluso, y esto lo uno quizás Jessica conoce los desafíos que tenemos, que es con los trabajadores de plataforma. Nuestra legislación a partir del 1 de septiembre, Jessica, vamos a tener una reglamentación específica para los trabajadores de plataforma, que son dos tipos de estatutos, por llamarlo de alguna manera. ¿Ya? Un estatuto del trabajador dependiente de plataforma, es decir, aquellas personas que tienen un vínculo de subordinación y dependencia, es decir, que tienen un horario, tienen un trabajo específico, existe una jornada en la cual deben prestar servicios, una remuneración en cierto modo tarifada. Ese es el prestador de servicios dependientes. Y otro estatuto, que es el del prestador de servicios independiente, donde no existe esta lógica de subordinación y dependencia, que llevado a los hechos implica una autodeterminación del horario, una autodeterminación de si presto servicios a más de una plataforma durante el mismo periodo de tiempo. Por tanto, no hay una especie como no es exclusividad, sino que más bien una prestación específica a una sola plataforma. Y en esa lógica, Jessica, ya se empieza a hablar en esta legislación por el tipo de datos que se maneja respecto de protección de datos. Recordemos, Jessica, que la protección de datos hoy día está en la Constitución, en la actual Constitución, y por el número en el cual se encuentra incorporado, admite en sede laboral poder reclamar en caso de incumplimiento, a través de lo que se llama el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, es decir, cuando se considera que se ha vulnerado de manera desproporcionada el tema de protección de datos. Bueno, ya en el artículo 152 cuater X se habla de la protección de datos personales de los trabajadores de plataforma, y a propósito de las reglas comunes que rige a las plataformas dependientes o independientes, hay un artículo en particular que otorga un derecho a acceso a la programación de los algoritmos, y que además estos algoritmos no permitan conductas en contra del derecho laboral, como son conductas discriminatorias. A propósito de despidos, no me ha tocado, lo Jessica, que no me ha tocado ver despidos fundados en algoritmos o inteligencia artificial, y me gustaría tener quizás más detalles de esa noticia, de esos casos, para poder opinar, porque habría que ver efectivamente lo aleatorio del algoritmo o los campos que se tuvieron en consideración para que el algoritmo eventualmente estableciera un tipo de resultado. Oye, es súper interesante, Jorge, me encantaría que pudiéramos volver a conversar, pero tenemos que irnos, se pasó el tiempo súper rápido. Me gustaría que, no sé, más adelante pudiéramos conversar sobre cuáles podrían ser los conflictos que se van a generar en el futuro a propósito del metaverso, con los metatrabajadores, ya en esta realidad inmersiva. Creo que es algo bien interesante. Estaba leyendo algo sobre, ya se está conversando sobre cuáles podrían ser esos aspectos esenciales que vamos a tener que revisar desde el punto de vista del derecho laboral y el metaverso. Sí. No sé si lo viste, solamente va a terminar y que no están escuchando me interesa, salió un reportaje en el diario El País este fin de semana, si los trabajadores del metaverso pueden declararse en huelga. Exacto. ¿Qué derecho fundamental y cuál es la remuneración de los trabajadores del metaverso? Debo reconocer que fue un ejercicio, yo tengo 42, quizás mis hijos se manejan más en esto, pero fue un ejercicio también de desarrollo intelectual, poder entender de mejor forma los alcances de la nota, porque es una realidad efectivamente en desarrollo y relevante lo que se menciona. Lo digo, salió en el diario El País este fin de semana, una nota sobre los trabajadores del metaverso. También lo vi. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos pronto, espero.
Y bueno, antes de irnos, saludar a Maglione Abogados. Este estudio jurídico es recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios de Chile. Lo puede conocer en www.magliona.cl. Y bueno, hemos llegado al momento final. Gracias por vernos, por escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles en la Comunidad de los Datos. Sigan conectadas y conectados a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más. Muchas gracias a Jessica por la invitación y seguimos en contacto.